Buen día, ingeniero, compañeros. Mi grupo, que está conformado por Sebastián Sánchez, Diego Cepeda, Andrés Barón, Jesús Garzón y quien les habla, Felipe Vargas, vamos a hablar a continuación de la generación de números pseudoaleatorios con distribución geométrica. Bueno, vamos a comenzar hablando de qué es una distribución geométrica. Además, vamos a ver las propiedades de una distribución geométrica. También veremos algunos ejemplos prácticos de lo que es una distribución geométrica para posteriormente ver cómo es que se generan los números pseudoaleatorios a partir de esta distribución. Y por último veremos una demostración práctica de la generación de números pseudoaleatorios con distribución geométrica. Bueno, vamos a comenzar hablando de qué es una distribución geométrica. Formalmente se nos dice que la distribución geométrica consiste en un modelo matemático donde se cuenta el número de ejecuciones de un evento hasta su primer éxito. ¿Qué significa esto? Que si yo lanzo una moneda, lo que yo voy a hacer es lanzarla repetidamente y contar y ver cuál es la probabilidad de que yo tenga éxito en alguno de esos intentos. La fórmula que tenemos aquí nos dice que la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor de x es igual a q elevado a la x menos 1 por p, donde q es nuestra probabilidad de fracaso y p es nuestra probabilidad de éxito. Nuestra probabilidad de fracaso va a ser 1 menos p debido a que en el ejemplo del lanzamiento de una moneda, mi probabilidad de éxito de obtener cara, por ejemplo, pues va a ser del 50%. Entonces mi probabilidad de fracaso va a ser la probabilidad total, que es 1, menos esa probabilidad de éxito. En este caso sería 0,5 y 0,5. La gráfica que podemos ver ahí la vamos a explicar más adelante, pero básicamente así se ve una distribución geométrica. Bueno, ahora sí vamos a explicar de dónde viene esta fórmula y cuál es su razón de ser. Bueno, tenemos aquí como ejemplo cuando nuestra variable toma distintos valores, 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito. ¿Qué ocurre aquí? Que si mi variable x toma el valor de 1 significaría que en mi primer intento yo obtengo un éxito. Si mi variable toma el valor de 2 significa que yo obtengo un éxito hasta mi segundo intento. Entonces significaría que fracaso el primero y el segundo tengo éxito. Si mi variable toma el valor de 3 significaría que yo fracaso y luego tengo éxito. Significaría que yo lanzo la moneda, cae sello y luego cae cara. Entonces eso es lo que evalúa nuestra distribución geométrica. Por ejemplo, cuando x toma el valor de 4, ¿cuál es la probabilidad de que en mi cuarto lanzamiento salga cara, pero que en el primero, segundo y tercero pues salga sello? Entonces es fracaso, éxito. Y esto es lo que define nuestra fórmula. De ahí que sea la probabilidad de fracaso elevado a la x menos 1 por nuestra probabilidad de éxito. Como podemos ver en la imagen, se va multiplicando la probabilidad de fracaso por la probabilidad de fracaso dependiendo del valor que ésta tome. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve una distribución geométrica normalmente. Esta gráfica aplica para la probabilidad de obtener cierto número en el lanzamiento de un dado. Cuando yo lanzo un dado sé que mi probabilidad de éxito es un sexto para cualquier número. Tomemos en este caso como ejemplo el número 5. La probabilidad de que yo saque el número 5 es de un sexto. Mi probabilidad de fracaso es 1 menos un sexto, por lo tanto sería 5 sextos. Entonces en esta gráfica, ¿qué podemos ver? ¿Cuál es la probabilidad de que en mi primer lanzamiento yo saque 5? Pues claramente va a ser más alta que primero saque otro número y luego saque 5. Y entonces aquí podemos ver, si tomamos el punto como cada lanzamiento, diríamos que en el primer lanzamiento la probabilidad de que yo saque 5 es más alta de que lo saque en el segundo lanzamiento, o que lo saque en el tercero, o en el cuarto, o en el quinto, en el sexto. Cada que yo lance más, la probabilidad de que yo saque 5, habiendo fallado el 5 en todos los anteriores, va a disminuir. Esta es la razón de que nuestra distribución geométrica se vea de esta manera. Le doy la palabra a mi compañero para que hable de las propiedades de una distribución geométrica. Bueno, ahora vamos a ver las propiedades de una distribución geométrica. Primero tenemos la media, que se representa con E, que también significa esperanza, que es igual a 1 sobre P. Luego tenemos la varianza, que se representa con V y es igual a 1 menos P sobre P al cuadrado. Luego tenemos la desviación típica, que también es una medida para cuantificar la variación de los datos y se representa como la raíz cuadrada de la varianza. Y luego tenemos la distribución acumulada, que devuelve la probabilidad de que la variable sea igual o menor que un valor en concreto, que es igual a 1 menos q elevado a la k. Después tenemos la propiedad
más importante de esta distribución, que es la propiedad de falta de memoria, que se representa con X de GDP. Esta propiedad significa que si tenemos, después de haber realizado H repeticiones de y no alcanzamos el éxito, entonces la probabilidad de que se realicen otras K repeticiones sin conseguirlo es igual a la probabilidad de que al menos esas K repeticiones no alcancen el éxito. Lo que quiere decir que la probabilidad es la misma que si consideramos que el experimento comienza en la repetición H más 1 y por tanto se olvidan las H repeticiones realizadas anteriormente. Entonces, en síntesis, lo que significa es que las anteriores repeticiones no afectan las siguientes. Por eso se llama falta de memoria, porque no memoriza las anteriores repeticiones. Luego tenemos la función generadora de probabilidad, que es igual a P dividido 1 menos T por 1 menos P. Y luego la función generadora de momentos, que es igual a P dividido 1 menos P por E elevado a la T, que esta función generadora de momentos es importante ya que determina completamente la distribución de una variable aleatoria. Por lo que si dos variables tienen la misma distribución, significa que dos variables tienen la misma eh, función generatriz de momentos, entonces deben tener la misma distribución. A continuación, veremos ejemplos de cómo calcular la distribución geométrica en el mundo real. Supongamos que se sabe que la probabilidad de que una determinada empresa experimente una falla en la red en una semana determinada es del 10%. Suponga que al director ejecutivo de la empresa le gustaría conocer la probabilidad de que la empresa pueda pasar 5 semanas o más sin experimentar una falla en la red. Este enunciado nos permite obtener los siguientes datos. P, que es la probabilidad de una falla, sería 0,10. Y X, las semanas sin experimentar una falla en la red. Para esto utilizaremos la ecuación de la distribución geométrica. Aquí reemplazaremos los datos sabiendo que X va a ser igual a 5 y P va a ser igual a 0.10. Y nos da como resultado 0.06561. Esto quiere decir que la probabilidad de que la empresa dure 5 semanas o más sin fallar es de 0.06561. Ejemplo práctico número 2. Supongamos que cada una de las llamadas a una estación de radio popular tiene una probabilidad del 0.02 de ser atendida. Asumiendo que las llamadas son independientes, ¿cuál es la probabilidad de que se responda a la décima llamada? ¿Cuál es el número medio de llamadas para conectar? Aquí podemos obtener los siguientes datos. X igual a 10, que serían que representaría la décima llamada, y P, la probabilidad de ser atendida la llamada. Para esto utilizaremos la ecuación de distribución geométrica, en la cual basta con reemplazar los datos que hemos obtenido para obtener la probabilidad. ¿Cuál es el número medio de llamadas para conectar? En este caso utilizaremos la fórmula de la esperanza, la cual es 1 dividido P. Al reemplazar estos datos, obtendremos el número medio de llamadas para conectar. ¿Cómo se generan los números pseudoaleatorios a partir de la distribución geométrica? Lo primero que debemos tener en cuenta es que la variable geométrica tiene una relación con la variable exponencial, y es que estos dos tipos de distribuciones no tienen memoria, lo que significa que el resultado de los eventos
en un pasado no van a influir en el resultado que se vaya a obtener en el futuro. En este caso, nuestra variable geométrica, y mayúscula, es igual a la variable exponencial, y la función de distribución acumulada, f mayúscula, es igual a 1 menos Euler elevado a lambda por y siempre va a ser mayor o igual a 0. Bueno, sea x siempre mayor que 0, la probabilidad en el intervalo x, desde el intervalo x hasta el intervalo x más 1, es igual a la función de distribución acumulada evaluada en el límite superior, que vendría siendo x más 1, menos la función de distribución acumulada evaluada en el límite inferior, que es x. Y al reemplazar estos límites respectivos, obtenemos la ecuación número 2. Teniendo en cuenta que la probabilidad para la distribución exponencial está dada por la fórmula 3, que vendría siendo p igual a 1 menos Euler elevado a lambda, se realiza el despeje de lambda del anterior de esta ecuación 3 y se obtiene la ecuación 4, la cual es lambda igual a menos logaritmo natural de 1 menos p. No hay que olvidar que la variable geométrica y mayúscula, es igual a la variable exponencial. Entonces, este valor se reemplaza, se reemplaza este nuevo valor de lambda que hallamos en la ecuación número 4. Ahora se halla la variable aleatoria r de esta función exponencial, igualándola a la función de distribución acumulada. Esto está representado en esta ecuación 5. Ahora, esta ecuación 5 es solucionada con respecto a y, se despeja la y se obtiene la ecuación 6. Esta expresión puede ser reemplazada por la expresión que, para entenderla de una forma más sencilla, la expresión que está expresada con el número 7, que sería y igual a menos 1 sobre lambda por logaritmo natural de r. Ahora si tomamos lambda y la reemplazamos, vamos a obtener la ecuación número 8, que esta ecuación número 8 es la que se utiliza para la generación de números pseudoaleatorios con distribución geométrica y está denotada como el logaritmo natural de r sobre el logaritmo natural de 1 menos la probabilidad, menos p. Este x por lo general va a dar números decimales. Por ejemplo, puede ser que aplicando esta ecuación número 8, obtengamos un valor 1.32. Entonces el valor que vamos a tomar va a ser el próximo entero, es decir, el 2. Entonces x sería igual a 2. Esto se va a ver con mayor claridad en el ejemplo que les va a explicar mi compañero. Bueno, y después de la demostración teórica de la generación de números aleatorios por medio de la distribución geométrica, ahora entraremos a mirar de forma práctica cómo es que se generan estos números. Entonces, para eso nos vamos a apoyar de la herramienta de Excel, en la cual analizaremos un problema que nos plantea la generación de números aleatorios. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Nos dice que generemos tres valores para una distribución geométrica de rango x mayor o igual que 1 con media de 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar los datos proporcionados y registrarlos. Entonces tenemos que el rango es x mayor o igual a 1. La media es igual a 2. Y para más adelante será importante, para el paso siguiente, será importante tener en cuenta que la media también es igual a 1 sobre p. Con este despeje podemos entonces saber que p es 0.5 y que 1 menos p es 0.5 también. Y luego ya procedemos a hacer las operaciones con lambda. Lambda la requeriremos
para generar los números aleatorios. Entonces sabemos que lambda es logaritmo natural de 1 menos p y sabemos que 1 menos p es 0.5. Finalmente, el resultado de lambda es el que vemos acá. Y luego, entonces, su inverso, 1 sobre lambda, es igual a este, menos 1,443. Luego, para la generación de los números aleatorios, es importante tener en cuenta que cuando nos referimos a R, hablamos de la variable aleatoria, en este caso los números que colocaremos aleatoriamente en Excel. Entonces, la forma de de generar nuestros números aleatorios es por medio de esta fórmula. Utilizamos entonces 1 sobre lambda multiplicado por logaritmo natural de la variable aleatoria, que serán los números que se generan aleatoriamente por medio de Excel. Finalmente llegamos a esta fórmula en la que la única incógnita pues es el número aleatorio que vamos a estar variando. Entonces, bueno, continuaremos ya mostrando que se tomaron 50 datos. Tomamos los números aleatorios, los truncamos a ciertos decimales y luego entonces pues copiamos los valores para que ya estén fijos. Teniendo estos valores fijos, entonces por medio de la fórmula mencionada aquí, cogimos y utilizamos el R sub i y también utilizamos 1 sobre lambda para, sí, para finalmente sacarle el logaritmo, multiplicar este 1 sobre lambda por el logaritmo de los RI fijos. Y obtuvimos la siguiente gráfica, en la cual podemos observar los números generados aleatoriamente contra versus las variables aleatorias que tomamos, que pues para Excel son los números aleatorios. Entonces aquí se puede ver que efectivamente es una distribución geométrica por la forma que tiene los datos que obtuvimos al graficarlos. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención, profe.